amigos del café, pues es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes y con un programa muy importante que es la importancia de la capacitación. Y dentro de la importancia de la capacitación, pues hay muchos puntos pues que ver, que resolver y que nutrirnos de lo que es, sobre todo, por ejemplo, el aspecto técnico, la administración, cómo manejar los dineros, la parte contable que necesitamos, la parte humana también, la parte de la gente que va a trabajar con nosotros y sobre todo el servicio que es tan importante. Y de esto nos va a hablar pues el ingeniero Arturo Hernández. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Paloma, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro 10º programa de la primera tasa empresarial. Y bueno, le damos las gracias a nuestra alianza, a Yes Intelectual, y pues gracias por esta alianza. Y recuerden que tenemos el hashtag La Primera Taza. Y escríbanos sus comentarios, qué otros programas les gustaría que tocáramos. Y pues, adelante Arturo, ¿qué nos puedes comentar acerca de la importancia de la capacitación? Pues en todos estos aspectos, administrativo, contable, humano, servicio. Primero vamos a disfrutar nuestro cafecito, bueno, sí, ¿no? Vamos a ver de qué café estamos hablando y tomando el día de hoy. Este es un café de la finca Palo Blanco, que está en Veracruz. El productor es don Rodolfo Pelayo. Es una finca muy bonita y el señor es uno de los productores que tenemos con mayor productividad por hectárea. Toda su familia trabaja en esta finca. Si tú ves, es un café con mucho cuerpo, tiene unas notas a caramelo y cacao y también pues tiene una acidez málica tipo manzana. Muy bueno, la verdad está delicioso. Y nos lo prepararon en B60, que es un método por medio de filtro de papel. La verdad sí tiene mucho cuerpo, porque sabemos que bueno, cuando es filtro es un poco más ligero, sale el café, pero este está delicioso. Y además ganó una medalla en Tokio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el 2020. No, 2021 han paralizado las cataciones a nivel internacional por los problemas del COVID, pero en el 2020 ganó la medalla en Japón de oro. Pues riquísimo está, la verdad. Pues puros premios aquí, el café de excelencia, café de especialidad, y bueno, ya saben dónde conseguirlo. Y bueno, Arturo, pues entremos de lleno a este tema que es tan importante, que es la importancia de la capacitación, la parte técnica, la parte humana, la parte de servicio y todo el aspecto que es administrativo y contable. Sí, mira, vámonos primero por la parte técnica. Muchas veces cuando vamos a poner una barra de café, pues sentimos que hay un océano de posibilidades de que debemos de capacitarnos, más sin embargo, pues el poner una cafetería o cualquier negocio en forma individual o empresarial nos obliga a prepararnos en varios aspectos. En el aspecto técnico, cuando hablamos de una cafetería, pues vas a presentar, se puede decir, diferentes necesidades que debes de aprender para poder ejercer el negocio. Una de ellas, por ejemplo, es la extracción de espresso, ¿no? Entonces, sí hay una técnica para preparar espresso. Espresso es la bebida madre, por lo mismo de ahí vas a hacer muchas otras bebidas. Entonces, sí debes de tener perfectamente entendido qué es un espresso, cómo se prepara, qué características debe de tener, qué atributos debo de buscar en un espresso. Entonces eso pues lógicamente lo tienes que tomar en un curso, ¿sí? Te tienen que explicar perfectamente, debes de hacer las extracciones en forma adecuada, tu molienda debe de ser adecuada, te debes apegar a la definición que tiene la Specialty Coffee Association a nivel mundial, y que al final de cuentas es un estándar. Entras a ese estándar y homologas tus formas y técnicas para que el espresso siempre sepa igual. Entonces estamos hablando nada más de una sola bebida, ¿sí? Pues es muy importante el espresso, a partir de todo se hace lo demás. Sí, así es. Entonces debes de tener muy entendida la definición, los mililitros, la temperatura a la que debe de salir, la cantidad de café, ¿sí? El tiempo que tarda la extracción,
toda la técnica que debes de tener, además digo, la crema, el cuerpo, saber todo ese tipo de cosas para que seas consistente. Otra cosa muy importante es el espumado, ¿no? Mucho de lo que nosotros vendemos en una barra de café son los capuchinos y los lattes, más que cualquier otra bebida. Por lo mismo debemos de saber espumar la leche adecuadamente dependiendo del tipo de bebida que vamos a hacer. Ahorita también ya tenemos muchísimas leches, o que no son leches, claro, ¿no? Pero por ejemplo de arroz, de almendra, y que al final de cuentas espuman diferente, ¿sí? Entonces tú debes de tener una técnica adecuada para espumar esas leches. Sin quemarla, sin hervirla. Exactamente, digo, la leche, el producto de vaca, digo, al final de cuentas tiene muchos componentes que son proteínas, vitaminas, grasa, ¿sí? Azúcares. Entonces tienen su temperatura adecuada en que texturizas mejor esa leche, ¿no? La proteína la puedes llegar a destruir con la temperatura y finalmente todo el aire que podía estar captado se pierde. El azúcar lo puedes quemar. Depende de una proteína, si se calienta mucho, ¿ya no espuma? Lo que sucede es que la proteína forma una capa, ¿sí? Que es la que captura el aire, y cuando tú subes mucho la temperatura desnaturalizas o rompes esa proteína y ese aire se escapa. Aparte de que la leche, digo, si llega arriba de 70 grados o más, puede llegar a empezar a saber a quemado, primero a cocido, después a quemado, ¿no? Y el azúcar en el rango de 65-70 grados, pues la lactosa se descompone en glucosa y galactosa, que son mucho más dulces. Entonces lo que busca el barista es esa temperatura para sus capuchinos, de tal forma que no necesites adicionarle azúcar, ¿no? Verdaderamente hacer un capuchino uno pensaría que es de lo más fácil, pero con todo esto que nos estás diciendo, o sea, sí tiene una lógica y sí tiene un proceso, por eso la importancia de capacitarnos. No, así es, digo, nosotros no podemos perder se puede decir, el control de calidad en el producto, porque al final de cuentas estás en un sector de especialidad. Entonces lo que busca el cliente es bebidas de alta calidad. Si digo, nada más estamos tocando unos poquitos aspectos. Entonces, ¿qué otras bebidas vas a hacer? Pues vas a hacer bebidas calientes, bebidas frías, debes de saberlas preparar, ¿no? A veces es como te diré, como que pensamos que un frappé, pues nada más avientas todo a la licuadora, le picas y ya quedó, ¿no? Y digo, tienes que tener muy bien preparada la dosificación que vas a agregar de todos los ingredientes, la calidad del hielo, la licuadora debe de ser industrial, de tal forma que tú llegues a texturizar el hielo y que te quede perfectamente granizado, ¿no? O sea, en una licuadora de casa no. No, porque al final de cuentas no traen el motor adecuado para hacer un uso rudo. Y es muy importante en la licuadora que tú puedas hacer bebidas, que te queden homogénea la calidad del hielo, que revuelva perfectamente los ingredientes. Y digo, trabajan por diferentes ritmos las licuadoras actualmente. Suben, bajan la velocidad para que lo más pesado caiga y lo pueda triturar adecuadamente. Hay algunas que tienen capelo para evitar mucho ruido en las cafeterías. Entonces el capacitarte, el conocer de todas las posibilidades te hace mucho más profesional en el manejo de tu cafetería, en la preparación de tus bebidas, ¿no? Entonces, digo, estamos tocando algunos aspectos técnicos que pueden ocurrir en la cafetería, pero tenemos, digo, también infinidad de otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la limpieza del equipo, ¿no? El mantenimiento preventivo. O sea, yo debo de saber cómo manejar mi equipo, cómo tratarlo bien y al final de cuentas también cómo limpiarlo. Así nosotros, dependiendo del flujo que tengas, ya tomaremos otro curso de limpieza, pero digo, en realidad tienes que hacer las limpiezas porque el café tiene aceites, ¿sí? Las altas temperaturas arrancian el aceite. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el molino muy pegado a la máquina, pues el calor de la máquina afecta al café en grano. Pero si también tú en un grupo
estás haciendo extracciones continuamente y no llevas a cabo un proceso de limpieza, los aceites quedan acumulados ahí y se empiezan a ranciar. Hay máquinas que de pronto, no las lavan por 3, 4 días y cuando extraes tu espresso, pues tiene todos esos sabores rancios que pasan a la bebida y son, la rancidez es muy acelerada una vez que se da. No es que va poco a poco, ¿no? Porque es una reacción que va en cadena muy rápido. Entonces se te puede arranciar todas las bebidas que preparas. Entonces la limpieza, tener un conocimiento técnico de qué se maneja en una barra es muy importante, ¿no? Otro de los aspectos que tenemos que tener de la máquina es que de pronto queremos que el técnico haga todo, ¿no? Y muchas veces, son cosas que te va a cobrar el técnico y que podemos nosotros fácilmente hacer, como son que de pronto empiezas a ver que gotea la máquina, ¿no? Y ya te llaman al técnico y es que pues, tus muchachos la menearon y de pronto desajustaron alguna manguera y no, así venía, no sé qué pasó, ¿no? Y en realidad es eso, o que muchas veces tienen el garrafón abajo porque no tienen una toma directa y de pronto se acaba el agua y no se da cuenta el barista, ¿no? Y la máquina empieza a succionar aire y de pronto se para la máquina. Y si la puedes seguir queriendo caliente y caliente, pues puede tronar, ¿no? Entonces, sí es importante mucha supervisión y que nosotros debemos estar conscientes que hay información técnica que nosotros debemos manejar como propietarios de una barra y saber, porque al final de cuentas nosotros pues somos las personas que vamos a darle capacitación a nuestra gente, que vamos a manejar el día a día de la barra y que necesitamos pues estar con un conocimiento técnico. Y la verdad, tú nos estás hablando de lo mínimo que podríamos saber y que aparentemente sí nos puede costar pues el que traigamos al técnico, pero en una buena capacitación nosotros lo podemos solucionar. Así es, o lo puedes prevenir, ¿no? Y crear tus rutinas de limpieza, tus rutinas de observación de ciertos aspectos técnicos y que los baristas, una vez que tienen la técnica adecuada, la lleven a cabo, ¿no? Porque eso te da una consistencia en el sabor del café, una consistencia de cómo se ve la bebida, aunque la prepare cualquiera de ellos, que sepan la receta, que sepan todo, ¿no? Entonces, esto te va a dar al final de cuentas una mejor calidad de atención al cliente. Oye, Arturo, bueno, pues la verdad, aquí nos podemos seguir todo un programa acerca de las máquinas, o sea, de esto, pero aquí lo más importante es capacitarse. Y en la parte administrativa y contable, porque bueno, no solo es hacer puros capuchinos, no solamente saber de las máquinas, es muy importante saber la parte del dinero, cómo administrarlo. No, así es, o sea, en la parte administrativa, pues vas a abrir un negocio, eres empresario, nadie es el responsable más que tú de cómo va a ocurrir el negocio o tu familia, entonces pues debes de prepararte y esperar, se puede decir, cosas que tienes que afrontar y que no conoces, ¿no? En el aspecto administrativo, pues tenemos toda la tramitología que tienes que hacer para dar de alta tu negocio. Oye, ¿no? Arturo, y si nos cuentas después de irnos al bloque de preparación del barista, pues toda esta parte que es muy importante y nos los explicas pues de manera que veamos la importancia de saber manejar y algo que dijiste, somos responsables de eso. Sí, bueno, pues vamos y regresamos. Hasta el ratito. Bueno, ahorita Gerardo nos va a hacer la presentación de cómo da un curso él breve en cuanto a expreso y espumado de leche. Bienvenido, Gerardo. Es correcto, muchas gracias, ingeniero. Paloma, bienvenida, buenos días. Pues hoy veremos justo la elaboración del espresso, no sin antes hacer una revisión breve de las herramientas que necesitamos para extraer un espresso de manera correcta, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos pues una taza
adecuada que utilizamos normalmente para recibir el espresso. La taza va de las 2 a las 4 onzas de capacidad, dependiendo el diseño que se elija, y por los colores también hay una gama muy extensa. Bueno, el café, voy a partir por el café, que es la materia prima más importante para la extracción del espresso. Recomendamos ya sea una mezcla de diferentes granos, desde orígenes, procesos o niveles de tostado. En este caso es una mezcla de Chiapas y Veracruz. Es una mezcla que tenemos ya bastantes años trabajando y que siempre es una mezcla bastante noble, ¿no? Tanto para espresso como para leche. Es un café que debe reposar ciertos días para que nos dé una crema sedosa, una crema uniforme. ¿Reposar? Y esto, ¿Cómo reposar? Reposar es un lapso de tiempo que pueden ser desde los 3 días, una semana o hasta 2 semanas. Esto dependerá de las condiciones climáticas para que el café desgasifique y la crema no sea una crema abierta, no colapse rápidamente, sea una crema persistente, es como le llamamos. Y bueno, debemos también establecer una receta, ¿no? La receta consiste en cuántos gramos de café molido voy a utilizar para obtener el equivalente a una onza con todo y crema. ¿Okay? El espresso siempre lo medimos en un vaso como este, por ejemplo. Viene graduado en mililitros y en onzas. Esto pues, nos permite identificar el volumen, que repito es en promedio una onza, y el tiempo promedio para extraer adecuadamente un espresso va de los 20 a los 30 segundos. Ahí pues dependerá justo de la receta y del perfil que mejor nos dé en la máquina de espresso para establecer un tiempo óptimo, ¿no? Es el rango que nosotros normalmente buscamos, ¿no? El molino, bueno, es una herramienta súper importante. En el molino recae pues el mayor porcentaje de lo que puede hacerse mal o bien al momento de ejecutar un espresso. Entonces debemos conocer muy bien el tamaño de la partícula que nos permite llegar o entrar a este rango de extracción en volumen y en tiempo, ¿no? Y los molinos, pues bueno, vamos a encontrar también una gama muy extensa de molinos que pueden ser desde algo muy básico, ¿no? Y molinos también ya profesionales, ¿no? que nos dan una dosis consistente y una molienda muy uniforme. Otra herramienta es una báscula. La báscula pues evidentemente nos permitirá monitorear el gramaje que vamos a utilizar cuando vayamos a ejecutar un espresso, y bueno, es también para en un momento dado pesar las extracciones cuando buscamos un espresso todavía mucho más de mayor precisión, ¿no? Y bueno, otras herramientas como una caja para retirar las pastillas de café, ¿no? Aquí tenemos algunas que utilizamos para calibrar. Necesitamos un cojín de caucho. Esto nos ayuda a descansar el portafiltro de la máquina de espresso, ya que parte de la técnica es la compactación. La compactación la vamos a hacer con este accesorio, se llama compactador o tamper, y esto bueno, nos ayuda a formar una pastilla de café, una pastilla que genere una resistencia al paso del agua, y por ende la formación de crema es aún mejor, ¿no? Es más uniforme, la pastilla también se extrae de manera más completa y uniforme, ¿no? Yeah. Es un paso que también los baristas a veces nos confundimos un poco, ¿no? De si compacto más fuerte o compacto más suave. Lo que buscamos en la extracción y en la preparación es consistencia, o sea, hacerlo siempre de la misma forma. Yeah. Y no compactar chueco. Y no compactar chueco, ¿no? Es un factor. Porque se ve el agua ahí, ¿no? Exacto, se forman canalizaciones, ¿no? Una canalización es cuando el agua encuentra un huequito por una mala distribución o una compactación chueca en la que hay más resistencia de un lado que del otro, y por ello el agua pues va a distribuirse de manera inconsistente. Entonces un espresso va a salir tal vez muy rico y el otro no tanto, y los sabores también van a cambiar drásticamente, ¿verdad? Los vasos graduados que ya les mencionaba es la herramienta que utilizamos previo a brindar un servicio, previo a la extracción de espresso para las bebidas, sea un espresso o sea un cappuccino o la bebida que se desee preparar. Debemos recurrir a estas herramientas. Y bueno, tenemos ya tazas en este caso para espresso.
tenemos tazas para capuchino y tenemos una taza también para latte, que pueden ser... ¿Es importante la loza? Diferentes. Es muy importante. Existen recipientes especiales para servir un espresso, para servir una taza de café. Una de sus características es el material, es cerámica, y el grosor, el espesor de los materiales nos permite mantener la temperatura por un tiempo más prolongado. Por eso son gruesos. Por eso son gruesas las tazas, los recipientes. Un diseño, bueno, un dato muy particular que tienen en común es el fondo curvo, el fondo cóncavo en el fondo de la taza, ¿no? ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, amortigua la caída del espresso, ¿no? Conforme este se extrae, no golpea sobre una superficie plana, sino tiene cierta homogeneidad al momento de recibirse en el recipiente. Sí, no es lo mismo que caiga así. Que sea una superficie plana, exactamente. Sí. También, cuando son bebidas a base de leche, este diseño de la taza también nos permite generar esa mezcla perfecta entre espresso, leche y crema de leche, y bueno, si lleva algún otro ingrediente, formar esa mezcla perfecta es parte de lo que consiste el diseño de las tazas. Y bueno, tenemos también una máquina profesional, ¿no? Para poder hacer las extracciones de espresso. Es una máquina de 2 grupos y es un equipo que, bueno, una cafetería debe tener en perfectas condiciones para garantizar la calidad de las bebidas, ¿no? Otro dato muy importante, el juego de trapos, ¿no? Tener un trapo y que este trapo cumpla con una función específica, ¿no? Uno de los más importantes es el trapo que va a limpiar los residuos de la leche. Este lo mantenemos en un área que esté aislada, que no tenga contacto con otra superficie, puesto que, bueno, las bacterias que se pueden generar, que se pueden producir en el entorno, pues van a contaminar, en este caso, las bebidas de nuestros clientes. Un trapo para limpiar la máquina de espresso, las salpicaduras de agua o café. Un trapo más para la barra, limpiar residuos de leche o café, y un trapo que también nos ayudará a limpiar los residuos del filtro antes de colocar una nueva dosis de café. Justo estos residuos son a los que me refiero. O sea, 4 trapos. 4 trapos por lo menos, ¿no? También, bueno, recomendamos un trapo más para secar los recipientes una vez que se lavan y poderlos colocar en la parte superior de la máquina de espresso, que es justo el área que mantiene en una temperatura óptima, ¿no? Este punto es también muy importante, que los recipientes se encuentren a una temperatura promedio de entre los 30 y los 45 grados centígrados, y evitar un choque térmico, ¿no? Entre el espresso y el recipiente. Esto en automático pues cambia el aspecto visual, el color de la crema, la textura, la consistencia y todos los sabores que, si el espresso se ejecutó de manera correcta, los modificaríamos drásticamente, ¿no? Y bueno, dejaré de platicarles y ahora vamos a probar un espresso. Vamos a hacer un espresso. Bueno, la receta de hoy son 17 gramos de café, ¿no? Del café que estamos en este caso ¿Vas a hacer un espresso doble de donde lo vas a sacar? Voy a extraer un espresso doble, ¿no? Cuando hablamos de un espresso doble, bueno, nos referimos a un portafiltro o un maneral que tiene 2 boquillas, tiene 2 salidas, y el filtro es de una capacidad en promedio de los 14 a los 20 gramos de café, o hasta los 24 gramos. Ahí ya dependerá mucho del fabricante, la capacidad de los filtros que establezca para la máquina en este caso, ¿no? Yeah. Y bueno, el filtro que estoy utilizando, su capacidad específica son 17 gramos. Entonces, qué mejor que las recomendaciones del equipo para lograr una taza excelente, ¿no? Bueno, limpiamos, como les mencionaba, todos los residuos de café. Me apoyo en la báscula para poder pues tarar el peso del portafiltro, ya que es donde voy a recibir, en este caso, los 17 gramos de café. Bueno, el tamaño de la partícula es súper importante, ¿no? Hablamos que es una referencia como sustituto de azúcar, es una molienda fina, no talco, pero tampoco que sea como azúcar blanca.
o azúcar mascabo. O sea, no como el turco, que es... No como el turco, que es una molienda bastante fina. Donde reprobamos el examen que nos hizo Gerardo hace unos programas. En el primer programa, justamente. Bueno, una vez que monitoreo la cantidad de café, que es la correcta, pasamos a la compactación. Existen diferentes técnicas para poder distribuir o para poder llegar a la compactación. En este caso me enfocaré en que mi compactación sea lo más uniforme posible para que la distribución dentro del filtro pues sea lo más homogénea. Entonces, la posición también debe el barista, en este caso recomendamos el brazo llevarlo hacia arriba, un ángulo de 90 grados, ¿no? Y ejercer la presión de manera uniforme, ¿no? También tomar como referencia el borde del filtro para garantizar que es una compactación derechita. Retiramos el compactador y es momento de ir ahora a la máquina de espresso. Antes de insertar el portafiltro en la máquina debemos purgar el grupo. ¿Por qué purgamos el grupo? Hay una cierta acumulación de residuos de café en la ducha de la máquina de espresso. Y en algunos casos un exceso de temperatura. Entonces el barista debe limpiar y estabilizar la temperatura para que logremos el mejor espresso en este caso. Entonces purgamos, hacemos una breve limpieza y la extracción la ejecutamos de manera inmediata. Debemos tener siempre a la mano todos los accesorios, las tazas en este caso, en las que van a degustar ahora el espresso, deben ya estar precalentadas y disponibles para poderlo recibir. Muy bien, pues, por favor, vamos a disfrutar. ¿Esta es la mezcla de la casa? Esta es la mezcla de la casa, sí. Este sí tiene crema. Bastante crema, sí, Tiene muy buena acidez. un atributo Y dulzura. que forma parte del espresso, ¿no? La crema es muy importante, que sea abundante, que sea persistente, que no colapse rápidamente, evitar burbujas grandes y justo, ¿no? La parte del balance de sabor que nos brinda el mezclar diferentes granos de café, es por ello que bueno, llegamos a este perfil de taza. La acidez y la dulzura, pero muy acentuada. Tiene para mí unos dejos de avellana y chocolate. Sí. Así es. Pues justo han descrito correctamente el perfil de la mezcla de la casa. Y bueno, es momento ahora de pasar a la siguiente bebida, ¿no? En la barra de café, el espresso, pues como ya lo han mencionado, ¿no? como la bebida madre a la que nos referimos, es el cappuccino, la bebida que en mi opinión pues tiene el mismo peso dentro de la barra de café, ya que ambas bebidas deben tener ciertas características, ¿no? En este caso el espresso, el volumen, el carácter aromático y de sabor. En el cappuccino debemos tener ese mismo impacto de sabor, hablando del sabor a café, pero acompañado de la cremosidad y la dulzura que al ejecutar un espumado de leche de manera correcta podremos nosotros apreciar esa complejidad que debe tener un cappuccino, ¿no? Las proporciones es justo lo que define a un buen cappuccino. Hablamos de que la taza, su capacidad promedio va de las 5 a las 6 onzas y la receta es la siguiente: una proporción de espresso, o sea un espresso que se recibe directamente en la taza, 3 onzas de leche a una temperatura óptima, 70-65 grados centígrados, y 2 proporciones de leche, o el equivalente a 2 onzas de espuma de leche, perdón. ¿Okay? Esto mezclado perfectamente en la taza, pues nos dará justo esa experiencia de sabor. Ahora, la parte de por qué es un cappuccino, por qué se llama cappuccino. Bueno, es una bebida que tiene ya muchos años que se ha consumido
hablando del café y hablando de la mezcla de café con leche, ¿no? Sin embargo, bueno, los italianos, pues justo que tienen pues este sello de calidad, hablando de las máquinas de espresso, pues evidentemente también se enfocaron en la elaboración del espresso y en crear una receta a base de leche que, bueno, en su momento los monjes capuchinos son a quienes se les atribuye la invención o la creación de esta bebida, que se ha ido perfeccionando al paso de los años, ¿no? Y un aspecto muy particular que se busca en esta bebida es buscar una circunferencia de espresso en la taza y en el centro formar una mancha de leche, ¿no? Esa mancha de leche puede ser un corazón, puede ser simplemente un circulito de leche, pero el propósito más importante es sorber una porción de la crema del espresso acompañado de la leche y el resto de la bebida, que es justamente lo que nos va a dar esa experiencia. Entonces voy a prepararles el par de espressos y prepararé también la leche para que puedan ahora disfrutar de un delicioso cappuccino. De la misma forma, ya tenemos una receta, nos basamos en ella para poder ejecutar la siguiente bebida. Revisamos nuevamente el peso. El café siempre debe ser molido y extraído al momento. Debemos siempre tener esa consistencia. Luego a veces tenemos la confusión de lo que es el capuchino que nos sirven en copa. Sí. Que en realidad no es capuchino, es un latte. Es un latte, ¿verdad? Sí. Y ahí se mide ¿por qué? Porque tiene más leche. Tiene más leche y aparte de eso el sabor del café queda en medio. Y cuando tomas la espuma te sabe a pura leche, ¿no? Pura Aquí leche. el capuchino, como Gerardo lo explicó, todo el borde debe de estar rodeado por la espuma del espresso. El espresso. De tal forma que no importa por dónde lo sorbas, siempre te vas a ver toda la bebida café. Pues esa es una buena técnica, saber si está el borde de la crema en la taza, está bien hecho un cappuccino, si no, es latte. No, además digo, esto es lo que él explica y Claro. enseña en todos los cursos, ¿no? Pues muy bien, explica mucho, mira, ni pregunta uno porque todo lo dice perfecto. El chiste es hacerlo. Sí, eso sí. Que le salga parejito, que caiga perfecto el espresso. Bueno, entonces tenemos por acá la leche, ya se encuentra a la temperatura ideal, que en promedio son 70 grados centígrados. Tenemos el espresso, siempre buscamos que la crema se conserve dentro de la taza y de manera inmediata hacemos el vertido de leche sobre la taza. Incorporamos un poco para tener una superficie uniforme y nos acercamos para poder formar, en este caso, un corazoncito. Por favor. Hombre, es que tiene toda la circunferencia llena de la crema del espresso. De la crema del espresso, así Realmente. es. Y de la misma forma, incorporamos. Pues la técnica del vertido también es muy importante. Es justo lo que van a aprender una vez que se acerquen con nosotros a disfrutar esta delicia. Adelante. Te tocó la más grande, a mí la más pequeña. El corazón. Bueno, utilicé estas dos tazas ya que son el margen que requiere este recipiente. Hablamos de 5 y hablamos de 6 onzas. Si bien hay una mínima variación en el sabor sobre la leche, no debemos exceder estas proporciones, ni hacia abajo ni hacia arriba. Entonces, bueno, pues es justo parte de lo que hacemos, de lo que compartimos
durante nuestros cursos. Y pues los invitamos, por supuesto, a que se acerquen con nosotros. ¿Y cuándo son? ¿Dónde podemos ver sus cursos? ¿Cuándo? ¿Dónde los publica? Claro, los cursos los encontramos publicados en la página de internet www.cafetrusca.com. En la página de Facebook también hacemos nuestros posteos continuamente para que identifiquen la sucursal que les quede más cercana. Tenemos sucursales en todo el país. Pueden contactarnos por medio del call center o directamente en las sucursales, pedir información para que les enviemos las próximas fechas, el temario y todo lo que vamos a ver en este curso. Pues muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Gerardo. Muchas Muy gracias. delicioso. Excelente. Pues que lo disfruten y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, pues hemos tomado un delicioso espresso y un excelente cappuccino con todas las recomendaciones que vimos en el bloque pasado. Excelente y riquísimo. Y bueno, estamos en el programa La importancia de la capacitación y nos quedamos con el ingeniero viendo cuál es la importancia y los aspectos técnicos. Ya los vimos, ahora vamos a ver la parte administrativa, la parte humana y la parte de servicio. Arturo, pero antes de esto, déjenme recordarle el hashtag La Primera Taza. Y aparte decir, primero antes de empezar el tema, pues las preguntas, ¿qué es lo que vamos a regalar? Vamos a regalar el café que estamos tomando, que es de Palo Blanco, de Veracruz, de la finca de don Rodolfo Pelayo. Entonces, ¿cuál sería tu primera pregunta, Paloma? Pues el programa pasado fue que estuvimos en Expo Café. Entonces vamos a que nos digan 3 aspectos importantes de la importancia de participar en una exposición. En el caso, pues Expo Café. Y también tocamos temas divertidos que han ocurrido en la competencia mexicana de baristas. Denos alguna de esas experiencias que han pasado aquellas primeras personas que respondan estas preguntas van a recibir una bolsita de café y la pueden recoger en Liverpool 91 en la Colonia Juárez, entre la calle de Abre y Niza. Por favor, no se les olvide mandarnos su email o algún teléfono para contactarlos. Y bueno, seguimos con la importancia de la capacitación. Sí, la parte administrativa, como habíamos visto en este bloque, empezamos a ver, es toda la tramitología que tenemos que hacer, ¿no? Aparte de algunos otros aspectos que vamos a tomar en cuenta. En la tramitología, pues tenemos que ver primero el uso de suelo, ¿no? Ya Erika Chagoya de Cafetería Gradios tocó el tema, que es muy importante. Si te puedes dar de topes de haber rentado un local y que no tenga el uso de suelo, ¿no? Entonces sí, antes de rentar el local, cerciorarse que tenga el uso de suelo para cafetería. Ya una vez que tengamos rentado el local, pues tenemos que empezar toda la serie de instituciones que nosotros tenemos que dar de alta a nuestro negocio, como es la delegación, sacar la licencia de funcionamiento, que eso te conlleva también pues ya tener el uso de suelo, de tener el visto bueno de bomberos, el de seguridad, etcétera, ¿no? También tienes que tener el permiso de salubridad. Sí. Entonces tenemos varios permisos que tenemos que atender y que... De construcción también en el caso de que le hagas algo al local, ¿no? Sí, los permisos de construcción son necesarios si vas a modificar alguna estructura. Si realmente tu remodelación es sencilla, pues no vas a necesitar algún permiso adicional. Sí necesitas programar todo esto con tiempo. Hay cosas que tú vas a poder hacer como empresario o vas a aprender a hacer, pero hay cosas también que son más fáciles con un tramitador y que te ayudan a que tú te enfoques a otros aspectos importantes. Digo, otros aspectos administrativos, pues es el cómo vas a hacer el menú por medio de un código QR, cómo vas a definir tus horarios, el tipo de servicio que vas a hacer, si va a ser servicio solamente para servir en mesas, para servicio para llevar o servicio a domicilio.
cómo vas a combinar los horarios de las personas, tus altas en el IMSS, tus altas en Infonavit, no, pues ya. tu alta en el SAT. Entonces sí tienes, digo, muchos trámites administrativos que hacer como emprendedor, ¿no? Que vas a iniciar un negocio. Entonces, y pues digo, tienes que ir cumpliendo cada uno de ellos de acuerdo a cierto tiempo antes de abrir, para que al final de cuentas cuando empieces, ahora sí no te falte absolutamente nada, ¿no? Arturo, pues realmente se ve muy fácil, pero en realidad no es nada fácil lo que estás diciendo. Todo el mundo pensaría, que lo hemos comentado, que es muy fácil poner una cafetería. No es así, hay una serie de procesos. Y en la parte humana y de servicio, ¿por qué es importante la capacitación? Bueno, la parte humana, una cafetería es realmente un centro de convivencia, ¿no? Y al final de cuentas la parte humana es muy importante y tienes que tomar varios aspectos en la parte humana. Una de ellas es tus colaboradores, ¿no? Tienes que saber qué nivel de preparación tienen, cuáles son sus habilidades técnicas en la especialización del café, porque estás abriendo un mercado especializado. Entonces deben de ser baristas, digo, o si tú decides formarlos, pues debes de tener un programa de formación inicial antes de abrir la cafetería, para que estén homologadas las técnicas, la forma de servir bebidas, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante conocer tu personal, distribuir sus tiempos, sus horarios. Y como lo mencionamos anteriormente, en un negocio que inicia, pues todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, si tú eres el dueño, también debes buscar gente que esté dispuesta a hacer todo, porque no todo es preparar bebidas, ¿no? Mira, tocas un tema muy importante, porque muchos de la gente que a veces trabaja dice, pues tú me contrataste para una cosa y ahora resulta que soy barrendero, que tengo que llevar, no sé, un pedido o algo. Y pues sí, yo creo que en la parte de funciones, del perfil de funciones, cuando hay un contrato, pues es efectivamente el apoyo al negocio en todos los aspectos. Sí, mira, es cierto, muy cierto lo que dices. Hay gente que ya considera que estuvo atrás del mostrador de barista mucho tiempo y que su única función actualmente es estar pegado a la máquina y hacer bebidas. Cuando tú inicias un negocio, pues no se presenta de tal forma la gente haciendo en línea para comprarte café, ¿no? Hay que picar piedra, hay que hacer mucho trabajo para posicionar el negocio, y la gente que te ayude debe de estar consciente de eso, porque al final de cuentas es algo que estamos trabajando en equipo, en conjunto. Entonces sí, digo, hay otras funciones en la cafetería, como tú dices, que es lavar loza, si es que está sirviendo en cerámica, hay que limpiar pisos, hay que limpiar mesas, hay que llevar pedidos, hay que hacer múltiples cosas en una cafetería, además de preparar buen café. Digo, yo siento que el que tú hagas de todo no denigra en ningún aspecto la calidad tanto de profesional como humana que puedas tener. Al final de cuentas lo que se está haciendo es un trabajo en equipo, y esa parte humana a veces sí es importante considerar, porque no todo es obligación, también debe de haber ciertos derechos y también ciertos premios o incentivos para que la gente trabaje contigo. Fíjate que que ya vimos, visitamos la cafetería de Blem, y Alejandro nos decía que es muy importante cuando él contrata a una gente la actitud, y que eso es lo primero que él ve, que sea una actitud cooperativa. Sí, porque al final de cuentas el aprendizaje, si tú estás preparado o sabes quién puede preparar a la gente, tienes la facilidad de otorgarle a esa persona la preparación. Pero la actitud sí es muy importante, porque eso ayuda también a que aprenda mejor, a que trate mejor a los clientes y que en realidad se coordine mejor en el equipo, ¿no? Porque muchas veces hay gente que piensa que no enseñándole a mi compañero ya yo estoy mejor que él, ¿no? O que ella.
Pero yo siento que en una barra debes de compartir, y en toda actividad debes de compartir conocimientos, porque al final de cuentas ayuda a que haya mayor retos que vencer, ¿no? Y que tú mismo tengas un termómetro de que debes de seguirte preparando y debes de ser cada día mucho más conocedor de lo que haces. Y bueno, Arturo, yo sé que hay otros aspectos que es importante, la parte humana, seguimos con la parte humana. ¿Qué otros aspectos en la parte humana, como proveedores, como la parte de soporte, podemos hablar? Y también la contable. Sí, la parte humana tenemos, también que escojas a tus proveedores. Yo siento que es muy importante el acompañamiento que te van a hacer en un inicio, sobre todo, pues debes de tener proveedores que tengan experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo nada más venderte un insumo, sino que ya tengan un histórico de a quiénes están atendiendo, cómo los atienden, ¿sí? Que no pierdas demasiado tiempo en estar buscando un producto y otro, y que no sean demasiados proveedores. Tal vez al principio es mejor tener un embudo de selección, porque al final de cuentas tienes más foco de atención en tu negocio. Al principio lo más importante es posicionar tu negocio en el mercado y que le ocupes el tiempo adecuado, buscando el soporte humano que te pueda brindar el no estar abandonando tu negocio. Entonces, el que tú tengas un proveedor que te pueda surtir la mayor parte de los insumos, eso te ayuda a tener tiempo a dedicarle al negocio. Que tengas la calidad de acuerdo a lo que tú pretendes servir de bebidas, otros que tengas el soporte técnico de otro tipo de socios que van en tu negocio, ¿no? Como es tu contador, como es la persona que te va a ayudar todo el internet en el sentido de el diseño, ¿sí? de tu imagen, o el que esté posteando en redes sociales. Lo puedes hacer tú, dependiendo, ya hay mucha gente muy hábil, sí, en redes sociales, pero a veces eso toma tiempo. Entonces hay cierto tipo de socios que debes de tomar en cuenta y que son profesionales en su área y que te pueden ayudar a que tengas menos dolores de cabeza. Yeah. Ahora, si hablamos de la parte contable, como tú mencionas también, pues ahorita es obligatorio, ¿no? Que tengas tú un asesor contable que lleve todos tus números, que pueda también apoyarte en darte una lectura de cómo vas contablemente con esos números, y que vayas cumpliendo con todas tus obligaciones fiscales que tienes que hacer, o laborales, ¿no? También en el aspecto. Tienes que dar el recibito o el ticket, porque son negocios pequeños, ¿no? Las cafeterías. Depende de cómo te des de alta, pero casi ya ahorita las obligaciones son las mismas, ¿no? Y sí es muy importante que si un cliente te pide una factura, tú se la puedas dar, o que por medio de entrar en tu página pueda él bajar su factura. Todo ese tipo de información, aunque no te pida factura, al final de cuentas entra dentro de tu ingreso, ¿no? Porque ¿sabes qué? Algo que también entra dentro de tu ingreso es la parte del diseñador gráfico que tú acabas de decir, y el community manager de las redes. Sí. O sea, sí te lo tienen que tomar en cuenta, porque es una vía para vender. Sí, el manejo de las redes es muy importante, Paloma, especialmente ahorita cuando tú tienes un negocio pequeño y tienes pocos recursos. La forma de darte a conocer mejor es a través de las redes sociales. Entonces, sí es importante, ya que tú las manejes o que las maneje un profesional. Aparte de eso, es un contacto directo con el cliente, entonces cualquier reclamación también la vas a tener vía una red social, y debes de tener a alguien que pueda dar una respuesta adecuada al cliente y poder satisfacer al 100% el servicio que estás dando. Pues sí, Arturo, la verdad es todos estos aspectos son muy importantes. Y bueno, pues amigos, con el hashtag nos vamos al siguiente bloque, la primera taza.
Nosotros cuando empezamos el proyecto fue hace unos 3 años. Estaba todavía esta parte, creo que entramos justo en el cambio o la apertura en la mente de las personas, cuando las personas empezaron a abrirse un poco a probar cosas distintas. Hemos logrado, y ha sido parte de la magia del proyecto, que las personas se abran. Y eso es algo muy difícil de hacer en el medio. Cuando empezamos Matraz, pues yo trabajaba en una barra aquí en Guadalajara. Tenía esa como necesidad de hacer algo nuestro y de expresar lo que queríamos. Nuestra visión es más bien hacia atrás, hacia campo. Tratar de aprender, por lo menos lograr como marca una buena relación, pues como lo hemos tratado de hacer este año, con productores. Y es mucho esa visión hacia atrás. Siempre lo que hacemos primero es desarrollar 3 perfiles de tueste diferentes, ¿no? Con 3 curvas de tostado diferentes. Eso ya nos da un poco de claridad hacia qué camino vamos a dirigir el tueste, ¿no? Según lo que trae el grano. Tratamos de ver las densidades, qué tanto punch trae, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y ya que encontramos como el punto en su curva de tostado, tratamos de mantener esa y repetirlo en el tostador grande. Nosotros tenemos muy claro ese enfoque, ¿no? Primero sanar toda la cadena productiva hacia atrás y después ya tal vez ir hacia adelante, ¿no? Trabajar por lo menos directamente con productores lo más cercanamente posible, con mucha comunicación y tratar de entender sus cafés dependiendo de las zonas en México y dependiendo de eso tratar de desarrollarlo de la mejor manera para que sea una taza buena al final del día, crear este vínculo con el cliente. Estamos en Facebook como Matraz Café, en Instagram también, Matraz Café. Tomen buen café mexicano, quien sea, no solo, o sea, ábranse a tomar buen café mexicano siempre. Amigos, pues bueno, qué gran experiencia siempre visitar cafeterías y seguir aprendiendo de los empresarios que ya tienen tiempo en este negocio. Y nuestro hashtag es la primera taza y pues síganos en nuestras redes, escríbanos qué es lo que les gustaría también, qué temas saber. Y nos vamos en el último bloque de la importancia de la capacitación, el servicio. Arturo, ¿qué nos puedes decir del servicio? Bueno, el servicio es una parte muy importante cuando ya estás iniciando tu cafetería, ¿no? Y el servicio es también la actitud del equipo a cómo vamos a ofrecer nuestras bebidas al cliente. Es importante considerar que el servicio tiene un parámetro diferente para cada persona. Hay clientes muy exigentes que tal vez su parámetro de servicio es muy elevado. Hay clientes que van más relajados y el parámetro es más bajo. Eso no significa que estés subiendo y bajando tu parámetro de servicio. O sea, siempre debes de tener un estándar alto de calidad en la atención al cliente, en cómo presentas tus bebidas, porque al final de cuentas es la imagen que das al exterior a tus clientes. Ahora, sí es importante que todos tengamos una buena actitud de servicio, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, el que tengas una buena actitud ayuda a solventar cualquier problema, cualquier contratiempo que puedas tener. Actualmente tenemos un aforo más restringido en la cafetería y eso conlleva que la gente tome más tiempo en línea para que tú los puedas estar atendiendo o brindarles una mesa. Y eso, pues al final de cuentas es un estrés, ¿no? Hay gente que va con mucha prisa y que tal vez es poco tolerante a entender que tienes que hacer las cosas con un tiempo mayor, ¿no? Sin embargo, digo, pues gran parte de tu conocimiento y trato humano es tratar de también al cliente darle importancia, darle información
¿sí? El que tú le digas, hoy estoy un poquito atrasado, pero en unos minutos te estoy atendiendo, a que al final de cuentas el cliente esté ahí parado y ni siquiera te dirijas. Lo volvías a ver. Exactamente, ¿no? Digo, gran parte de esas quejas son la poca atención que le puedes dar a una persona en darle información en cuanto a tus tiempos, en cuanto a tu servicio, o simple y sencillamente hacerle plática, ¿no? Y la actitud, ¿no? Yo creo que todas las cafeterías que hemos visitado nos han hecho mucho énfasis acerca del servicio, que es importantísimo el servicio, entonces es un punto, yo creo que uno de los más importantes. Sí, digo, muchas veces te reclaman también, por ejemplo, que una bebida no quedó bien hecha y tú sientes que no tiene la razón el cliente, pero yo sí siento que al final tienes que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Igual yo soy de esas clientas, yo no digo el lugar, pero a veces les digo, ¿y la crema del espresso dónde está? Sí, ¿me lo puedes volver a hacer? Sí tienes, porque la crema tiene un sabor especial, realmente esa es la textura también del espresso, pero bueno, como tú dices, los estándares de calidad algunos son altos. No, pero digo, yo siento que el cliente a veces tiene la razón, ¿no? O no siempre la tiene, decimos el cliente siempre tiene la razón, no siempre la tiene, pero al final de cuentas, si es un cliente que tú ya lo tienes consecutivamente, muchas veces te va a dar una retroalimentación positiva, ¿no? Igual se te olvidó hasta ponerle el espresso a la bebida frappé. Entonces sí es importante que atiendas, que escuches, ¿no? Y que al final de cuentas aprendas de tus clientes. Siempre es la barra es un centro de convivencia y muchas veces el cliente tiene referencias de tu competencia, ¿no? Que no tomas en cuenta y que al final, digo, pues los tienes enfrente. Entonces sí tienes que ver qué recomendaciones te da el cliente para mejorar. Y mira, algo que también dentro del área de servicio, hablando del cliente, es cómo te pueden hacer daño las redes sociales con un mal comentario o con ganas de molestar. Digo, sabemos que muchas veces tienen la razón, pero otras veces, tú me comentabas fuera de cámaras de algunos gentes que han escrito muchas veces quejándose con algo y ni siquiera fue ese cliente. Sí, digo, yo sí siento que las redes sociales tienen sus cosas positivas y negativas, ¿no? Entonces, sí es importante cómo las manejes y cómo das respuesta a ese cliente. El que no dé seguimiento a algún mal servicio puede conllevar a cosas peores, ¿no? Entonces, sí es importante atender de inmediato alguna queja y serlo profesional para no quedar en una confrontación. Siempre que hay una queja hay que darle seguimiento, que el cliente sienta la importancia que tiene para nosotros el poderle dar una respuesta adecuada, y al final yo siento que muchas de las cosas se pueden, si no prevenir, resolver, ¿no? Entonces las redes, como tú lo dices, pueden ser al final de cuentas alguien que puede ser malintencionado, puede ser tu propia competencia que da comentarios malos de tu servicio o de tus bebidas. Entonces sí hay que estar muy alertas y estar siempre respondiendo en tiempo y sacando toda la información al cliente y dándole una respuesta adecuada. Sí, yo creo que bueno, lo importante del servicio es un equilibrio. El equilibrio también dentro de qué realmente tiene la razón el cliente y qué no la tiene. Pero como tú dices, también uno como dueño de la cafetería, la actitud de cómo poder resolver o enfrentar ese problema, porque también he visto yo casos, clientes dueños de cafeterías que se sienten indignados y que su respuesta es agresiva. No, y además el problema es que a veces tienes otros clientes, ¿no? Y el lugar de la cafetería es un lugar pequeño, entonces toda la vibra se transmite. Entonces, si una persona está relajada tomando su café, hay un confrontamiento con el cliente, alzadas de voz, etcétera, pues al final de cuentas todo el mundo nos ponemos tenso, ¿no? Entonces, sí es importante resolver el problema, saber cómo resolverlo. Y el cliente puede a veces no tener la razón, ¿no? Y puede también no quedar muy conforme con la respuesta, pero al final de cuentas pues debemos de tratar de resolver el problema.
Y mira, yo creo que algo que avala mucho a las empresas de todo tipo, servicio, productos, es también los años que llevan en el mercado, porque eso también hablan pues de la calidad, el por qué han sobrevivido tantos años a tantas crisis, altas, bajas, porque también los negocios, digo, hay negocios que están muy de moda y están hasta arriba, es la parte cúspide de su fama, pero también vienen bajadas, o sea, como todos los negocios, y no es fácil enfrentar esas crisis. No, y además yo siento que mucho de que tengas cierta antigüedad en el negocio te da mucha experiencia, sí. Te da también la capacidad de estar vigente en lo que está pasando, porque si no ya hubieses muerto, y al final de cuentas eres una empresa o una persona, si tienes tu propio negocio, que es un soporte, ¿no?, de información, de experiencias que puedes brindarle a otras personas o a otros emprendedores. Sí siento que a veces ya actualmente, digo, ha aparecido mucho negocio que básicamente son por temporada, ¿no?, y que tú ya le das un periodo de vida corto. Que así ya lo pensaste, ¿no?, como un Black Kitchen o un negocio que es de moda y que solo maneja un solo producto, ¿no? Y que al final de cuentas tú sabes que evolucionan las cosas. Y pues sí, yo creo que la antigüedad habla mucho, pues yo cuántas revistas no he visto pasar, o tú cuántos negocios no has visto pasar. Digo, también los años no son en balde. Y bueno, amigos, pues seguimos y con el hashtag La Primera Taza. Amigos, pues se nos ha acabado el tiempo y nuestras redes son www.elmundodelcafé.mx, nuestra página, y nuestro Facebook, El Mundo del Café, la revista, e Instagram. En el Café Trusca ustedes nos pueden buscar para cualquier pregunta o comentario. En Facebook estamos como Café Trusca, en YouTube, en Instagram también. Y nuestra página web es www.cafetrusca.com. Les agradecemos pues nuestra alianza con Yes Intelectual y bueno, hasta la próxima, el próximo programa, como siempre, algo que vamos a aprender. Hasta la próxima, Arturo. Hasta la próxima, no se les olvide tomar café y nos vemos en una semana.